en una presentación de Seguros Comerciales Bolívar en la hora de la verdad. La noticia con solidez. %, qué maravilla, 16% de IVA en La Paz y en la guerra y 19% en La Paz. Pero no es que con La Paz van a llover ríos de leche y miel y todo va a ser bienandanza y los recaudos tributarios van a aumentar. Entonces, ¿por qué reforma tributaria? Bueno, la gente lo ha entendido, la gente lo sabe. ¿Cómo está recibiendo estas campañas en la ciudad de Bogotá? Representante María Fernanda Cabal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, a usted y a toda la mesa de trabajo. Bueno, representante, ¿cómo van las cosas en Bogotá? La gente ha entendido de qué se trata, ha entendido las razones por las cuales se debe votar no. Ahora en las dos orillas, en esta madrugada, aparece un artículo mío que se llama, o que es referente precisamente a mis 10 razones fundamentales, pudieran ser 100, para votar no. Pero la gente en Bogotá, ¿cómo está recibiendo estos mensajes, representante? Bueno, le cuento las impresiones que nosotros hemos recibido, que es básicamente lo que se hace en las caminatas por cada localidad. Porque nosotros tenemos la misma tesis que nos llevó al triunfo cuando nuestra campaña en Bogotá, usted recordará, doctor Londoño, que nadie daba un peso por la lista nuestra, nos decía que cómo nos íbamos a enfrentar a esas maquinarias poderosas de Bogotá, que a duras penas podía salir yo, que de pronto salíamos yo y la segunda, que es la pastora de la misión, en fin, y terminamos con la lista más votada. Aquí estamos utilizando un método similar que es tocar a la gente. Es estar en las localidades palmo a palmo, repartiendo no solo la publicidad, sino unas cartillas que elaboramos didácticas, más con dibujos que con texto, porque sabemos que mucha gente no le gusta leer, desafortunadamente, que las impresiones de la imagen son más fáciles de registrar. Y, de alguna manera, con nuestro esfuerzo que ha sido gigantesco para enfrentar la aplanadora del régimen de Santos, y ahora de Santos y la FARC, porque ya son socios de negocios, pues es un grano de arena, un David y Goliat para cumplir nuestra misión como ciudadanos y nuestra misión de divulgar la verdad. Me he recorrido hace 10 días, arranqué por Kennedy, tuvimos una reunión de 400 personas. Nosotros en el equipo de trabajo mío hicimos un ejercicio, una vez salieron las 297 páginas, con su lenguaje incluyente y sexista, que es bastante tedioso, y empezamos a analizar punto por punto cuáles eran los contenidos más importantes y más fáciles de comunicar para convertir ese esfuerzo en una pedagogía que fuera fácil de comprender por el ciudadano del común. Ese ejercicio nos llevó a sacar unos videos, en principio fueron espontáneos, porque yo le quiero confesar, doctor Londoño, que no dejó de impactarme la cantidad de barbaridades que me empecé a encontrar. Y tuve que pedir que me hicieran un video. Es el primer video espontáneo que grabé, tiene más de 1 millón de reproducciones hoy. El segundo espontáneo alcanzó las 700,000 reproducciones, porque además tiene impreso ese sentir, esa rabia y esa frustración de ver en dónde nos metieron. Cuando de la calle Sergio Jaramillo dicen que es lo mejor que pudieron hacer, yo digo, no, pues es como si yo me separo de mi marido y me deja las deudas. Qué buen acuerdo, una barbaridad lo que entregaron ellos en estos acuerdos. Seguimos con las campañas y nos informaron que por favor hiciéramos punto por punto de manera didáctica. Ya hice unos videos formales en un set y llevamos 3 al aire, creo que esta noche sale el cuarto, son 5 en total con los 5 puntos y están teniendo un impacto fantástico. Entonces, ¿qué hice? Trasladé todos esos contenidos en un PowerPoint que llevo a las localidades para en 25 minutos, máximo media hora, contarles todos los acuerdos y que la gente haga preguntas. Primera experiencia en Kennedy, fue extraordinaria porque la gente comprendió y hicieron preguntas. De ahí nos fuimos a 3 localidades donde estuvimos antier.
Nuevamente Kennedy, que es muy grande, en el barrio Roma. Fuimos hasta Bosa y caminamos 2 horas las calles del comercio de Bosa. Impresionante la acogida, doctor Londoño. Y le voy a decir una cosa. Entre el estrato es más bajo y la gente que le ha tocado más dificultad, y en su mayoría son de provincia y víctimas de estos bárbaros, más conciencia ciudadana hay. Mientras que el estrato sube, la gente es más inconsciente. Eso lo hemos notado en prácticamente las 5 localidades que yo he cubierto. De ahí, de Bosa, de caminar 2 horas, nos fuimos a Suba. Y en Suba estuvimos también en una reunión grande. Y nos hemos ido turnando entre los ediles, entre los líderes espontáneos y entre los congresistas para poder cubrir la mayor parte. Ayer me recorrí Usaquén, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, toda la zona de San Cristóbal, calle 163, todo ese comercio, desde abajo hasta llegar a la 7ª. Local por local, punto por punto, la gente con inquietudes. Nos paran, nos preguntan, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Es cierto que les van a dar curules gratis? ¿Es cierto que los vamos a mantener 2 años nosotros que nos ganamos el mínimo? ¿Y les vamos a dar plata porque no trabajen a estos bandidos? Mucho rechazo a premiar bandidos, mucha rabia. Y no es resentimiento, es la rabia del mal ejemplo. Porque estos acuerdos lo que llevan es a que la sociedad y la ciudadanía sientan que los están abofeteando. Las propagandas mentirosas creo que han dado peor efecto porque la gente no le cree a Juan Manuel Santos y no le cree a las mentiras de esas propagandas que usaron como medio de divulgación para seguir aprovechándose de los espacios del gobierno, pero con el dinero nuestro. Porque no es con el dinero del bolsillo de Santos, ni de la calle, ni de Sergio Jaramillo. Es con el de cada uno de nosotros que acabamos de pagar impuestos. Hace nada, también se les explicó que por qué el acelere de presentar esto ya, porque no aguanta más la reforma tributaria, porque el hueco fiscal es de más de 20 billones. La gente empezó a entender, pero en su mayoría rechazan los acuerdos. Unos cuantos de los apoyadores del sí, bueno, salvo unos pocos de esos cuantos apoyadores del sí, simplemente dicen, yo voy a votar sí porque, mire esta frase que vale la pena que la oigamos porque es producto de la propaganda, no de esta campaña de los últimos días, de la propaganda que él ha venido haciendo permanentemente. Me dicen, pero entonces ustedes quieren la guerra. Esa es la primera frase que además es repetitiva. Pero no es que yo quiero que se acabe la guerra. Es que nosotros no estamos en guerra. Yo soy un civil y usted también. No tenemos fusiles debajo de la cama. No tenemos un ejército paralelo. Tenemos el ejército de Colombia que nos cuida. Y la policía, ¿por qué me ponen en igualdad de condiciones que los bandidos? Eso es más complejo de explicar, pero se hace. Y definitivamente hay gente de esa poca, porque afortunadamente se lo digo como en campaña. Y se lo digo como en la recolección de firmas cuando hicimos el movimiento para Centro Democrático antes de ser partido, que de cada 10 firmas, 6, 7 nos firmaban sí y 3 no firmaban, y de esos 3, 1 o 2 nos insultaba. Es el mismo fenómeno. Y nos dicen, el que nos insulta del sí, que es muy curioso, porque el pacifista, el que no quiere la guerra, es el más grosero, el más agresivo. Las palabras siempre son guerrerista, paramilitar. Eso es como una coordenada, guerrerista, paramilitar. Ustedes quieren la guerra, guerrerista, paramilitar. Siempre haciendo referencia al presidente Uribe. Yo digo, qué pueblo tan malagradecido. ¿Cuánto más les faltó de sufrimiento? ¿Cuántos secuestros más? Porque estábamos secuestrados en las ciudades. Y yo entiendo hasta los jóvenes que son tan desinformados y se dejan contaminar por la propaganda. Pero los viejos, le cuento que los viejos sí me molestan, que sean tan inconsecuentes después de haber vivido lo que vivió Colombia. Representante, yo tengo una inquietud que le quiero transmitir. Usted ha estado con la gente más pobre de Bogotá. ¿A esa gente no le gustaría que le dieran de comer gratis durante años? Porque en el acuerdo con las FARC, los que lo leyeron bien lo hemos descubierto y muchos otros no lo han descubierto.
habrá comida gratuita para todos los guerrilleros durante 6 meses, además de un salario del 90% del salario mínimo, además de techo, además de servicios públicos porque tendrán energía y tendrán agua. Entonces, la gente querrá también eso. Pero nos hemos encontrado otra perla, y es que habrá alimentación gratuita durante años para todos los cocaleros, para los raspachines y para las comunidades cocaleras. ¿La gente en Bogotá no quisiera tener también algo tan bueno? ¿Que el gobierno le lleve comida gratuita a sus hogares, una especie de misiones a la venezolana? ¿No hicieron referencia a ese tema dramático, o representante? No, con el detalle no, porque nosotros tenemos la misión, obviamente, dentro de los 5 puntos, de tratar de dar claridad, pero que punto por punto no los vean desilvanados, que la gente entienda que todo es parte de una sola estrategia, porque yo, doctor Londoño, sigo con la misma tesis y no me voy a mover hasta ahora. Usted sabe que he denunciado, y es lo que yo percibo, que esto es un pacto de élites, y así lo siento. Santos es élite revolucionaria, y su hermano, y este señor Leiva. Es un pacto de la élite política colombiana que incendió el país, que no le importó nunca la región, que resolvía desde Bogotá los problemas con whisky hasta que terminaban peleando y el uno le quemó la casa al otro. Pero también es un pacto con esas FARC que no son Márquez ni Timochenko, porque esos son mayordomos. Son los grandes cerebros que mueven esos miles y miles de millones de dólares producto del narcotráfico, que se convierte en lavado de activos, y que algún cerebro los tiene que mover y no es local, también es de afuera. Esto es una multinacional del terror, donde atrapan un país y lo despescuezan, lo asfixian. Ahora yo le pregunto, con lo que usted me está diciendo, ¿cuánto vale adecuar los 30 campamentos que no tienen agua, ni luz, ni procesamiento para que salga la basura? Es como si usted le hace la fiesta a su hija de matrimonio en un potrero y le toca atender los invitados. Bueno, esos invitados van a estar 6 meses. ¿Quién va a proveer esos servicios? ¿Cuántos inodoros portátiles tienen que haber cuando un inodoro portátil vale 400.000 pesos el día? ¿Quiénes son los contratistas? Exploremos un poquito en eso, porque estos todos son chupasangres y vampiros nacionales y extranjeros que aplauden a Santos porque están haciendo negocios multimillonarios a costillas de nuestro futuro. Por eso viven aplaudiendo todo lo que hacen aquí. Por eso yo no creo en la comunidad internacional. Por eso todos los días le digo a la gente, nosotros estamos solos con Dios. No esperen nada de nadie. Miren a Leopoldo López. ¿Ustedes creen que alguien se va a apiadar de nosotros? Y menos con un señor como Obama, que es tan irresponsable, tan populista como Juan Manuel Santos, y con un ego muy similar, ¿no? Que además creen que se lo merecen todo. Entonces, hoy la misión nuestra es la conciencia ciudadana a través de la transmisión de una información precisa y veraz. La fuerza con la que nosotros trabajamos es con la verdad. Por eso es que no sentimos miedo y nos da orgullo, incluso de ser minoría y oposición, porque sentimos que el pueblo está entendiendo. La gran mayoría, doctor Londoño, van a votar por el no. Y percibimos también que en vista de toda esta persecución mediática y todo este señalamiento, muchos se nos acercan en silencio y nos dicen, doctora, yo voy a votar por el no, yo y mi familia. Las peluquerías, los empleados de los clubes, los empleados de los restaurantes, pero no uno ni dos, el 100%. Entonces, nosotros aspiramos que de verdad el 2 de octubre la gente salga y proteste, porque el poder ciudadano lo tenemos nosotros con nuestro voto. Ese es el poder para decirle a Santos, no, usted no puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, representante, yo insisto tímidamente en el negocito que va a ser alimentar por lo menos a 300.000 personas, que son las familias cocaleras y los raspachines. Mínimo son 300.000, eran 300.000 en la época de Ernesto Samper, eso ha crecido. ¿Quién los alimenta y quién paga esa alimentación?
¿Y quién la transporta? ¿Cuáles son los camiones que van a contratar para alimentar más de 300.000 personas gratuitamente? Eso es sencillamente monstruoso. ¿Y quién es el que le va a pagar una pensión periódica a los trabajadores y las trabajadoras del campo en edad de jubilarse? Un régimen pensional que no tiene cómo atender las obligaciones ya asumidas, va a asumir la de los campesinos y campesinas que no pudieron cotizar. Es la verdad y es una tragedia. Pero ¿cuánto vale darles esa pensión periódica? Todo eso se lo pregunto porque obviamente en la medida en que el gobierno está comprometido con las zonas campesinas de las FARC, los 10 millones de hectáreas que van a llenar de vías terciarias, que van a llenar de casas maravillosas, de hospitales, de centros tecnológicos, ¿qué centavo va a quedar para la ciudad, para la industria, para el comercio? ¿Qué centavo le va a llegar a Bogotá si se cumple siquiera algo de los compromisos asumidos por el gobierno frente a las FARC? El país va a quedar absolutamente quebrado, pero la ciudad y todas las actividades de la ciudad van a quedar en la ruina completa. Lean el convenio, lean el acuerdo, las 297 páginas, y esa es la conclusión. Representante, la gente de las ciudades va a tener que descubrir que para ellas en La Paz no hubo una palabra. Usted no la encontrará en las 297 páginas. Ni un proyecto de inversión, ni un centavo. Todo se va para las zonas campesinas que van a manejar las FARC. Solamente como conclusión, el presidente Uribe logró desmovilizar 17.000 miembros de las FARC sin entregar un ápice de la institucionalidad. Este bárbaro, para reincorporar 7.000 bandidos, les entregó el país y el futuro de todos los colombianos. 48 millones de colombianos contra 7.000. ¿A quién se le ocurre? Por eso a mí me sigue rondando por la cabeza que este es un negocio multimillonario. Es un negocio donde se atrapa toda la renta del Estado a través de sus amigotes, porque esto no es, Colombia no es capitalista, Colombia es mercantilista, lo que se llama crony capitalism. Ahí están todos los vampiros chupando de los negocios del Estado, de esos vampiros, y todos estos que usted habla de los camiones que van a llevar la comida y los proveedores de servicios para los campamentos y para los raspachines están en esa misma línea. Todos se van a usufructuar a costillas de todos nosotros y del desangre de lo poco que queda de esta economía ya de por sí en cuidados intensivos, más la lavandería de activos. Pero es que los jefes de las FARC son los millonarios, multimillonarios que los tienen todo. Entonces cuando dicen la propaganda es que usted mandaría a su hijo para la guerra, preguntémosle a Iván Márquez dónde están los hijitos de él en Europa con el billete de los secuestrados. Y el billete de la coca, ¿y dónde están los hijitos de Raúl Reyes? ¿Dónde están los hijitos de Mauricio el médico? Esos no están en la guerra. Esos viven, pero viven como los ricos europeos, que eso sí no lo conocemos ninguno en Colombia. Entonces todo es una farsa. Todo es una farsa, seamos conscientes. Y yo le pido a la ciudadanía, porque también hay una actitud que a veces me molesta, que es derrotista. Doctora, yo quiero votar por el no, pero yo sé que vamos a perder. No, señor. Uno va hasta el final con sus convicciones. Y si nosotros logramos mover por lo menos mínimo los 3 millones de votos mínimo, somos el partido que define el 2018. Ojo con eso, que lo entienda la gente. La movilización sin mermelada, sin maquinaria, sin burocracia, eso nos da el triunfo. Sí, señora, eso nos da el triunfo, simplemente la verdad. Hay que contar cuál es la verdad y cuál es el contenido de esas 297 páginas que no se lee nadie y sobre las que se pretende emitir juicios de valor, desde luego sin abrirlas, como Mario Vargas Llosa, dando lecciones sobre el sí, y estoy absolutamente seguro de que no ha abierto el mamotreto de las 297 páginas. No lo ha abierto. Pero además Mario Vargas Llosa está en un enamoramiento, pues no es que yo lo critique, porque todo el mundo tiene edad para enamorarse, pero creo que está muy poco aterrizado, está en otra dimensión de conciencia en este momento. No creo sí, que pero tenga es que uso no de se lee, razón.
pero es que está hablando de algo que no ha leído. No ha leído. Claro, pero es que como yo lo veo todo el tiempo es en las fotos del corazón con su nuevo amor, que es Isabel Preisler, porque creo que poco aterrizado está. Bueno, ese es otro tema distinto, pero a mí me llama la atención todos los que hablan de la paz y del sí. A ver, ¿dónde está? Y menos leyéndose a Héctor Abad va a tener un criterio objetivo. Pues. Bueno, eso ya pues es un viejo resabio, viejo incorregible resabio. Pero volvemos al tema, 297 páginas de horror. En cada página hay un descubrimiento. En medio de esa literatura pesada, farragosa, insoportable, ¿qué de descubrimientos hacemos? Como ese, de la alimentación gratuita por años a los raspachines y a las familias cocaleras. Pero por Dios, representante, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Dónde existe? ¿Cuál es la infraestructura que se necesita para darle comida gratis a centenares de miles de personas? Ahora, llegados a la zona, van a preguntar quién es cocalero porque a ese le voy a dar comida gratis. Dígame, ¿quién va a decir que no es? Yo no sé cuántos cocaleros van a resultar. Claro, pero es que todo está fraguado para que no funcione y así decir que el Estado no les cumplió. Bueno. Todo está fraguado para anarquizar el país. Mientras esto sucede, miles de fincas en Colombia, doctor Londoño, están siendo invadidas hoy. Arjona Bolívar, San Onofre, Apartadó, todo es un proceso de movimiento de masas paralelos. Es que ellos sí saben cómo hacer la revolución. Ellos sí saben cómo hacer lo que llaman la revolución. Pues representante, seguir acudiendo al pueblo, a la conciencia de la gente. El colombiano no es torpe, el colombiano entiende, tiene conciencia ciudadana y la gente más pobre no tiene miedo porque no tiene que perder. Y va a votar bien, va a votar no, porque el no es la respuesta a un atentado para que entre Santos y Timochenko se tomen el país. Mire usted cómo las dos figuras más despreciadas por la opinión pública colombiana y más odiadas nos están pidiendo su voto. Bueno, pero esa es la realidad política del país. Representante María Fernanda Cabal, cuánto agradecemos su tiempo y su paciencia para estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias a ustedes por el espacio, doctor Londoño. María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Avanza la campaña por el no. Esto va a ser como la espuma, crece y crece y crece, y va a llegar el 2 de octubre y la gente espontáneamente va a salir a votar a decir no, no a las FARC, no a su violencia, no al comunismo o socialismo del siglo XXI, no a los regalos a los raspachines y cocaleros, no a la conducta cocalera que se está imponiendo en el país, no a las curules gratuitas, no a todo lo que contienen esas 297 páginas de las que todos quieren opinar sin tomarse el trabajo de leerlas. María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son ya las 7 en punto de la mañana. Seguimos con el editorial.